Vamos a comenzar leyendo la palabra que tenemos pastoral, la palabra que tenemos rema, guía, que nos va a guiar todo el año 2023. Y se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Y dice: ciertamente la opresión entontece, estorba al sabio. Y las dádivas, ¿qué pasa? Corrompen nuestros corazones. Vamos a leer también el versículo 14 y dice: en el día del bien, goza del bien, disfruta del bien, ríe, levanta el nombre del Señor, disfrútalo. Y en el día de la adversidad, considera. Que dice en el día de la adversidad, considera. Considerar significa piensa, reflexiona, pon atención, sumamente atención en esos días. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto un día como el otro, con el fin de que el hombre no halle nada después de él, con el fin de que el hombre no halle nada fuera de él. Gloria a Dios. Todo tiene un propósito, todo tiene un fin en los días adversos. Y en todo el libro de Eclesiastés, si podemos leerlo completo, notaremos que hay un tema principal. El tema principal de Eclesiastés es: si vivimos de este lado del sol, considerando a Dios o no considerando a Dios. El tema principal de Eclesiastés es de qué manera nosotros hemos decidido vivir la vida que Dios nos dio, siendo conscientes de su existencia o no tomando en cuenta de que hay un Dios todopoderoso que lo ha formado, que lo ha creado todo. Por eso, Eclesiastés encontramos una y otra vez. ¿Cuál es la palabra que sobresale? Vanidad. Vanidad de vanidades. Mira, todo lo que nuestro ojo ve, que nunca se saciará de mirar, todo cuanto nos apasionamos, todo cuanto ponemos nuestras fuerzas, empleamos nuestras fuerzas, la inteligencia que Dios nos ha dado, todo lo que hacemos de este lado del sol, con la ausencia de Dios en nuestro corazón, es vanidad de vanidades. Ese es el tema de Eclesiastés. No es que tú no puedas disfrutar, no es que tú no puedas trabajar de lo que haces. No se trata de eso, es todo lo que hacemos con la ausencia de Dios en nuestro corazón. Por eso encontramos tanto contraste. Tú lees Eclesiastés y dices: ¡ay! ¿Pero esto qué es? La sabiduría, la necedad, la justicia, la injusticia. Dice vanidad, humildad. Y si seguimos la lista, podremos estar todo el día. Porque es el contraste del hombre cómo decide vivir. Y claro que Salomón habla de la creación, habla de la ciencia, evidentemente pone todo lo que Dios nos ha dado. Pero el tema principal está en la crisis que todos nosotros pasamos en nuestro corazón. La crisis del hombre, la crisis que nosotros pasamos es no tener o sí tener a Dios. Ese es el punto. Parece de niño pequeño, pero nos puede resolver todos los problemas o nos puede causar todos los problemas. Depende cómo reaccionemos, depende de las actitudes que tengamos, depende de las convicciones que mueven nuestro corazón. Porque las convicciones no es lo que nosotros decimos de que estamos convencidos. Porque eso se puede mover como el viento, depende de la ocasión. La convicción es lo que Dios sabe que está en tu corazón.
Y ese es el motor que mueve tus reacciones, tus acciones, mis pensamientos. Eso es el centro. Y en medio de todas estas crisis y en medio de todo esto, nosotros decidimos cómo vivir el escenario de la vida que Dios nos ha regalado. Tú has nacido porque Dios lo ha permitido. ¿Me has escuchado? No eres producto de una ocasión. Hay gente que ha sido bien recibida, amada, esperada, cuidada. Hay otros que hemos nacido de casualidad y porque Dios ha intervenido, si no, no estaríamos aquí. Pero sea de una manera que te hayan esperado con amor o no te hayan esperado con amor, Dios ha deseado que tú estés aquí. Y todo tiene un propósito y todo tiene un plan. Fíjate que en Mateo capítulo 5, versículo 45, el propio escritor afirma de que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios permite que descienda la lluvia sobre justos e injustos. ¡Wow! El Creador brindando su creación, se lo reconozca o no. Qué bueno es Dios. Y hay una enseñanza, como yo siempre digo, por partida doble. Si tú aún no consideras a Dios, si crees que todo lo que ven tus ojos es producto de una explosión, así Dios, de igual manera, te deja disfrutar de su creación. Qué bueno es Dios. Pero hay una enseñanza para nosotros, el pueblo de Dios. Y la enseñanza es, ¿cuál es nuestra identidad? Porque nosotros tenemos que seguir el mismo camino de Jesús, el mismo camino que Dios nos ha dejado a través de sus enseñanzas. Por lo cual nosotros estamos llamados a amar a quienes nos aman. Nosotros estamos llamados, como lo hace Dios, a dar generosamente a todos, aún a aquellas manos que han retenido su ayuda para con nosotros. Nosotros debemos responder con generosidad. ¿Por qué? Porque Dios nos deja sus enseñanzas. Como Dios el Creador y como Dios hecho hombre en Jesús. La excelencia de la sabiduría, mis hermanos, es vencer el mal con el bien. A eso estamos llamados. Y quizás esa es una de las crisis más complejas de aquel que conoce y no conoce a Dios. Vencer el mal con el bien es la sabiduría de las sabidurías. El mal jamás será vencido por el mal. Jamás. Está todo el poder ahí. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Reaccionando igual de quienes no tienen a Jesús en su corazón? No. Pero sí estamos llamados sabiamente a vencer todo poder de las tinieblas con el bien que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera que el sol es el centro del sistema solar, aportando esa luz de vida y aportando ese calor a la tierra que lo mantiene todo, igual es Dios trino. Igual. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Creador, el centro de su creación. Aportando toda su luz, aportando toda su vida. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para mantenernos unidos a Él. Es el Creador que nos aporta todo cuanto necesitamos para tenernos unidos, enlazados en su amor. Ahora, yo no sé si tú en este tiempo estás siendo sensible, has notado, el Espíritu Santo te ha hablado, pero estamos viviendo un tiempo de transición
espiritual. Venimos viviendo un tiempo de transición espiritual, donde Dios es el mismo, inmutable, no cambia, donde su plan sigue siendo absolutamente el mismo. Plan de salvación, plan de redención, plan de perdón, plan de hacernos volver a casa a través de Cristo. Eso no ha cambiado, con el mismo punto y la misma coma, y todo sigue perfectamente igual. ¿Qué ha cambiado? Los tiempos. Los tiempos han cambiado. ¿Y cuánto han cambiado los tiempos y cuántos cambiarán para la gloria de Dios? No te pongas triste. No estoy hablando tiempos terrenales. Estoy hablando tiempos espirituales. Y alégrate. Aunque es una montaña rusa a veces, y aunque a veces abrimos los ojos así, decimos wow, oh, wow, oh, da igual. Gloria a Dios, porque necesitamos esos cambios. Yo los necesito, tú los necesitas. Tu familia lo necesita con urgencia. La iglesia de Cristo lo necesita con urgencia. No te resistas. Abraza al Dios inmutable, pero que se mueve de diferente manera en los tiempos. Y esto nos mantendrá frescos. Aceptar los cambios de Dios, sus moveres, nos va a mantener frescos en su visión. Se trata de cómo Dios ve, cómo Dios nos ayuda a interpretar los tiempos, y eso nos va a mantener frescos y nos va a dar un destino eterno. Si tú y yo resistimos los cambios, si tú y yo resistimos la manera en la cual Dios se mueve, puede peligrar nuestro destino. Porque resistimos lo que Dios hoy está diciendo, soy el mismo, mi plan igual, pero soy creativo. El fin va a ser el mismo, pero he diseñado de otra manera. ¿Qué te parece que tú necesites una casa y toda la vida ha sido 2 habitaciones, un baño muy humilde? Y que hoy tengamos la oportunidad de tener una casa, no sé, con más habitaciones, y digamos, no. Yo no acepto los cambios. Mira, yo tenía una abuela que ya falleció y era muy graciosa porque era muy tosca. Entonces resulta que ella se ha criado calentando el agua y duchándose con el jarrito, ¿no? Toda su vida sí. Toda su vida una mujer que ha trabajado, Dios mío, vivía para trabajar. Sus manos torcidas y ella así como podía encajaba el jarrito y se tiraba. Y no quería cambios. Mi tío era constructor. Vaya casas que hacía y reformaba. Y cada vez que le decía, mamá, tengo que hacer una conexión, ponerte agua caliente, por Dios, una ducha. ¡No quiero! Y se murió duchándose con el jarrito. Porque no aceptaba los cambios que la bendecían a ella, que le hubieran favorecido. Pero no, si yo nací con el jarro, voy a morir con el jarro. Ahora, es cierto que los cambios, no sé si solo me pasa a mí, pero los cambios a veces abruman. Si tú temes a Dios, los cambios posiblemente te abrumen. Entonces, ¿cómo calibramos nosotros nuestro enfoque en la verdad de Dios en medio de los cambios cuando Dios empieza a ensanchar y empieza a ensanchar y empieza a crecer y a extenderse como cuando quitas una piedra y el río empieza con su caudal y no sabes a dónde va a ir, pero el río ya empezó a moverse? ¿Cómo mantenemos nuestra visión clara en Dios y su verdad
Cuando Dios se ensancha y aun cuando a veces en medio de todo la verdad de Dios es atacada. ¿Cómo calibramos? Las emociones, el espíritu, las emociones, todo trabaja juntos y el espíritu gobierna por encima de todo. Primero tenemos que entender que Dios no cambia. No empecemos a decir que Dios me dijo, que tuve una visión y que no esté acoplada a la Biblia. Todo lo que tú puedas ver, ensancharte, lo vas a encontrar en la Biblia. Si cualquier cosa en medio de los cambios, en medio de los moveres, hay algo que se sale de lo que está en la Escritura, teme. No lo aceptes. Porque todo cambio nos ensanchará más en el mover del Espíritu Santo que está reflejado ya en Jesús. Aunque Jesús dijo, mayores cosas haréis, pero el carácter de Jesús tiene que estar. Por eso a veces hay muchas emociones y hay muchas confusiones. A veces escucho cosas que me asustan y, por ejemplo, la palabra empoderar. Tú perdonas si te ofendo, pero a mí me asusta. Estoy empoderada. Digo, el único empoderado es Cristo. El único poder, la gloria y la honra y el único que tiene que seguir creciendo es Cristo. Y se supone que cuanto más conocimiento, más chiquititos nos deberíamos ver. ¡Qué empoderado! Pero hay cosas que a veces se canalizan mal, porque vamos perdiendo el enfoque en Dios y su verdad. Más conocimiento, más profundidad, pero la verdad de Dios es veraz, esa no cambia. Y quiero hablarte de alguien que seguramente lo has escuchado de tu escuela dominical, pero vamos a hacer un repaso con ellos. Te voy a hablar un poquito de Adán y Eva en el huerto del Edén. Recordamos que cuando Dios formó ese paraíso maravilloso para Adán y Eva, ¿qué lo hizo? ¿Imperfecto? ¿No? Perfecto, completo, no le faltaba nada. Era tan perfecto que Adán y Eva no sabían lo que era el pecado. Tú y yo nacemos con él, pero ellos no. Perfecto, completo. Tocaban la gloria de Dios en su plenitud. Nosotros luchamos para tocar la gloria de Dios. Ellos la tocaban sobrenaturalmente a diario. Ahora Dios los rodea de todo este bien maravilloso, perfecto, y solo le pide una cosa. ¿Qué le pidió? No toquen aquel árbol que todos sabemos que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero yo no me quiero centrar en eso. Quiero que te quedes que Dios le ha dado todo y solo le pidió una cosa. Solo una cosa le dijo. No lo toques, no comas de él, no comas de él. Entonces vamos a hacer un paseo con Adán y Eva un poquito hoy. Y yo puedo imaginar que Adán y Eva, cuando reciben la orden de Dios y están completos en ese paraíso, habrán dicho, claro, no, si tú dices, Señor, no lo tocaremos. Entonces, el primer día que salen a pasear por el paraíso, ven todo el bien que Dios les ha dado. Y, ¡ay, qué maravilla! Pasan por al lado del árbol y hasta puedo imaginarme que lo miran con desprecio. El árbol ese. Ni se me ocurriría, mira, ni me gusta. Dios ha dicho no lo toques. No quiero ni mirar para él. Maravilloso. Convicción, seguridad, credibilidad en la palabra de Dios. Segundo día. Pasean por todo el bien que Dios les ha dado, disfrutando, maravilloso. ¿Qué tal, Adán? Muy bien, maravilloso. No nos falta nada. Y pasan por el árbol y lo ven con un ojo. Y dicen, oye, no podemos comer de él porque Dios dijo que no lo comamos. ¿Qué si Dios le hubiera dicho que sí? Ya lo estaban deseando. Otro día paseando por el paraíso,
Y surge la pregunta, ¿y por qué no podemos comer de ese fruto? ¿Tú qué crees, Adán? Y no sé, yo creo que no nos conviene. Dios pudo haber quitado el árbol. Pero Adán y Eva experimentaron lo que tú y yo experimentamos a diario. La crisis de lealtad. Siempre hablamos de la obediencia, y claro que se trata de obediencia, pero va más allá. ¿Por qué Dios dejó el árbol? Porque Dios no quiere robot. Quiere que tú le obedezcas, que tú le seas leal, porque lo amas, porque lo consideras, porque crees a su palabra. Por eso dejó el árbol. Para que ellos lo puedan ver todos los días y decir, si Dios dijo que no, pasa que duró poco, como nos pasa a nosotros. Y en ese tiempo de crisis de lealtad, aparece ¿quién? El opresor. Aparece el diablo, aparece Satanás. Aparece el enemigo de Dios y dijo, este es mi momento. ¿Y sabes lo que hizo Satanás? Les reforzó las palabras que ya se estaban levantando dentro de ellos. Quizás me puedo imaginar que dio un poquito más de letra. Les quiso abrir un poquito más los ojos. Pero ¿sabes dónde empezó todo? Aquí. Porque si ellos se hubieran mantenido leales en todos sus sentidos, ¿para qué iba a aparecer el opresor si ya no tenía lugar? Pero lo pensaron. Y dijo, este es mi momento, tengo que reforzar y dar más letra a lo que se está levantando ahí. Por eso luego podemos ver que en ellos se levanta una queja, una insatisfacción y empiezan como a ver cómo planeamos para morder la manzana hasta que el pecado es consumado. Lo peor que les pasó a Adán y Eva, su decadencia en la relación con Dios, su decadencia con el Creador fue cuando no le creyeron. Cuando dieron la más mínima puerta en cuestionar, quizás, ¿habrá algo más que Dios no nos habrá contado? Hay muchas cosas que Dios no nos cuenta porque no estamos capacitados para tanta verdad, pero jamás nos ocultaría un bien a nosotros, porque es nuestro Padre. Cuando Adán y Eva ya no le creen a Dios o creen que hay una información que Dios les ocultó, que sería una información buena y la ocultó por algún motivo, un pensamiento muy torcido humano, lo perdieron todo. Porque empezó su decadencia en la relación con Dios y no pararon. Porque nadie cae en pecado de un día para el otro, quiero decirte. Yo pequé y te puedo decir que no amanecí un día y dije pequé. Empieza aquí, Dios da oportunidades, hay una crisis de lealtad y si tú no frenas, sabes a dónde vas, a la muerte, como Adán y Eva. Y este cuadro que Dios nos deja desde el comienzo de la humanidad es un cuadro para que nosotros podamos aprender que el problema no está en el pecado. El pecado causa problemas, pero el problema no está en el pecado. ¡Ay, el pecado, hermano! El pecado! No, el problema somos nosotros frente al pecado. Recuerda esto, el pecado causa problemas, pero no es el problema. El problema somos nosotros delante del pecado, delante del opresor, delante de Satanás. Adán y Eva perdieron el enfoque en Dios y perdieron el enfoque en su verdad. Y ahí lo perdieron todo. Luego fue solo cuestión de tiempo
cuestión de procesos que no se arrepintieron. Y es lo que a nosotros nos pasa. Por eso Dios luego sale, habla, los cubre. Lo mismo que hace el Señor con nosotros a través de Jesucristo. Cubrirnos, darnos oportunidades. Y recuerdo que una vez estábamos pasando unas adversidades en la familia. Entonces vino un pensamiento, que es lo que nos pasa. Primero viene el pensamiento. Y yo dije, me parece que voy a tener que tomar algunas medidas. Y las medidas eran muy prácticas y algunas hasta parecían espirituales, pero estaban desenfocadas en lo que Dios tenía diseñado. Y vino el opresor y reforzó esos pensamientos. Y dije, sí, quizás sea lo correcto, el bien para todos. Y como Dios nos ama, permite que yo tenga un sueño. Cuando estoy como asentándome en ese pensamiento, Él me da un sueño. Quizás era de la única manera que lo hubiera entendido. Entonces sueño que yo estoy dentro de mi casa, mi familia, cada uno haciendo sus cosas, y veo por una ventana grande un hombre vestido de policía pasar por el costado que me dice, ábreme la puerta. Entonces yo rápidamente digo, una autoridad, y voy hacia la puerta de la entrada de mi casa, nada más que en el sueño era toda una puerta de cristal, no era de madera. Entonces cuando me acerco a la puerta lo veo de frente, y cuando veo sus ojos, eran maldad. Yo no sé si alguna vez has visto mucha maldad en una mirada. Esto era no mucha maldad, esto era la maldad en una mirada. Y entonces yo me asusto en el sueño y me tiro para atrás y me dice, ábreme la puerta. Y yo digo, esto no es bueno. Y empieza a gritar, ábreme la puerta, este hombre, ábreme la puerta. Y cada grito que empezaba a dar, cada golpe que daba en esa puerta, era como que me tumbaba en la mente y me golpeaba el corazón. Y yo digo, Señor, ayúdame, porque si entra a mi casa, lo arruina todo, nos mata a todos este hombre. Y golpeaba esa puerta y la puerta se venía como un globo, como los niños pequeños, los dibujitos, venía como un globo y se volvía a su sitio. Y yo decía, pero no puede entrar. Parece que lo está estropeando todo, pero no puede entrar. En eso yo me despierto con ese sueño y la voz del Espíritu Santo me habla claramente, como solo un padre te puede hablar al oído, y me dice, si tú no abres, él no puede entrar. Y entendí perfectamente lo que Dios me habló ese día. Desbaraté todos esos planes que hasta parecían espirituales y dije, tú me llamaste a algo. Tú me diste algo. Y lo que Dios te da, en la vida que Dios te dio, ¿cómo estás hoy? Te dio para que lo pelees, no para que lo entregues, no para tirarlo a la basura. ¿Qué tienes hoy? ¿Tú te piensas que lo que tienes, Dios no lo ha permitido? Pelea. Y si algo tiene que pasar, lo hará el Señor. Pero tú pelea y pelea legítimamente. Hoy tenemos mucho de todo. Yo no entiendo por qué a veces los cristianos andamos tan tristes. Yo me autodisciplino a veces cuando me da algunos bajones. Porque tenemos mucho de todo como Adán y Eva. Si tú de verdad aceptaste a Jesús en tu corazón, si tú en verdad naciste de nuevo, vives un paraíso espiritual. Si tú tienes a Jesús, tendrás adversidades, pero espiritualmente vives en un paraíso.
Y necesitamos comprender en estos tiempos críticos, porque los tiempos están difíciles. Yo no te puedo decir que no. Y sé que terrenalmente cada día será más hostil y sé que terrenalmente las cosas serán peores. Sí, lo sé yo como lo sabe cualquier otro necio. Y necesitamos saber que en medio de las crisis, necesitamos saber como pueblo de Dios que en medio de las tentaciones y en medio de las pruebas, lo más importante no es solucionar los problemas. Lo más importante es mantener tu amistad con Dios. Lo más importante no es solucionar los problemas. Lo más importante es guardar tu corazón con Dios. Lo más importante es trabajar con lealtad nuestro vínculo con el Padre. Que ni siquiera lo hicimos nosotros, lo formó Cristo. Cuando yo era jovencita y transitaba adversidades y problemas, no dormía hasta que se solucionaban. Me agobiaba. Yo nací en una familia estructurada y cualquier cosa que me daba inseguridad me hacía sentir abandonada. Y sé de qué se trata cuando viene el opresor. Puedo entender un poquito la voz en medio de las crisis. Pero cuanto más conoces a Dios, cuanto más profundizas en Él, te das cuenta que el gran problema está cuando tú no tienes una buena amistad con Él. El gran problema es cuando tu corazón está sucio y no está limpio. El gran problema es cuando tú no cuidas tu vínculo con tu Padre. Eso sí que hoy es un problema. El resto Dios dirá. El resto, lo que esté en los tiempos y en el obrar de Dios, el Señor lo acomodará. Y si no, lo hará estando nosotros, lo hará sin estar nosotros. Y Él sabrá lo que pasará. Él sabrá. Pero lo importante, el kit del problema, la solución, es cuidar nuestra amistad con Dios. En Salmo capítulo 25, versículo 14 dice: los que aman a Dios con un amor reverente, dice, el Señor reserva su amistad para con Él. Yo no sé cuántos amigos tú tienes, pero mira, yo la amistad con el Señor, hoy con 45 años, no la cambio por nada, ni por nadie. Y mi ocupación y tu ocupación cada día tiene que ser en cuidar esa amistad, porque sin merecerlo nosotros, siendo lo que somos, Él reserva su amistad para con nosotros. Ojalá pudiéramos comprender cada día más que Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Suficiente, el que no necesita nada, reserva su amistad. Quisiera que volvamos un momento a Eclesiastés capítulo 7, versículos 7 o 14, que lo habíamos leído al principio. Y a mí me llamaron la atención dos palabras. Una es opresión y la otra es adversidad. A veces cuando hablamos muy rápido creemos que es lo mismo. Y si estamos pasando un problema decimos, estoy oprimido. O estoy con adversidades. Parece que es igual. Pero no es igual y no se confronta de la misma manera. ¿Por qué? Porque opresión es un acto violento que el enemigo, que el acusador, que el opresor hace hacia nosotros para bloquearnos y para que no podamos pensar.
La opresión viene para que tú y yo no podamos pensar. Por eso viene. Y para que nosotros rindamos nuestra voluntad voluntariamente y aún involuntariamente. Porque a veces las presiones y el opresor se hace tan fuerte, tan espeso, se hace tan cargado que sientes que te falta el aire. Yo sé lo que es que me falte el aire. Seguramente tú también. Y antes de dejarnos convencer por el opresor y decir, bueno, mira, ya está. Tenemos un Dios todopoderoso que nos da aliento de vida. Y cuando yo siento que me falta el aire, que no puedo respirar, que la opresión se hace fuerte, yo tengo un Padre. Y digo, Señor, vino el opresor y se está juntando, canalizando mis malos pensamientos junto a lo que me está hablando y necesito tu aliento de vida, necesito escuchar tu verdad, necesito centrarme en ti y Dios se manifiesta. Sabemos cómo viene el opresor y ahora sabemos cómo vencerlo. El opresor viene para que no pienses, para que solo puedas pensar lo que Él te habla y para que rindas tu voluntad a sus designios de maldad. ¿Cómo lo vencemos? Buscando a Dios, buscando al Creador del cielo y de la tierra, buscando al diseñador de nuestras vidas. ¿Quién puede convencerme a mí más que Dios? Ni mi madre me conoce como me conoce Dios. Nadie en esta tierra sabe convencerme como me convence Dios. El enemigo viene a cautivar nuestra mente, a atontecerla y a anularla para que no escuchemos la verdad. Pero tú ya sabes cómo vencerlo. Clamando al Creador, clamando a nuestro Padre, humillando nuestro corazón a su voluntad y entendiendo que todo lo que permite y no permite es para nuestro bien. Ahora, la adversidad es diferente. La adversidad son situaciones difíciles de sobrellevar. Si cada uno de nosotros hoy tuviera la oportunidad de decir, ¿qué adversidad estás pasando? ¿Nos iríamos mañana? No hay quien no esté sentado en esa silla y esté bajo la adversidad. Situaciones que se dan, sean propias, sean de gente que te rodea, situaciones que son difíciles de sobrellevar. Pero que a través de ellas tenemos la libertad de pensar, de reflexionar y de decidir. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Por eso Salomón dice, considera. Si podemos considerar, tengo la libertad de pensar, de reflexionar, de analizar qué está pasando, porque esto está muy revuelto. Tenemos la libertad de decidir ser personas sabias o necias. Tenemos la libertad de destruirlo todo o de edificar o reedificarlo todo. Tenemos oportunidad de perdonar, tenemos oportunidad de no perdonar, tenemos oportunidad de pecar o no pecar. En medio de la adversidad, Dios dice considera, porque es un componente que Dios diseñó como parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para que progresemos espiritualmente. Porque en la adversidad nosotros decidimos por propia voluntad, sin obligación, ser leales a Dios y a su obra, sí o no.
en las adversidades tenemos la libertad. Que luego en medio de eso viene el opresor, seguro. Pero tú tienes la libertad de decidir. Por eso el Señor nos llama a considerar, porque es un tiempo de madurar para todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Las adversidades para que tú y yo podamos ser fogueados y maduremos para todo lo que el Señor tiene por delante. Porque Dios es el mismo, el plan igual, pero los tiempos cambian. Y lo que Dios haga en medio de los tiempos no es importante, lo importante es qué tipo de carácter tú estás desarrollando. ¿Qué tipo de carácter yo estoy desarrollando? En Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice: el Señor Todopoderoso dice: se acerca el día, ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir, porque ha de venir, los quemará, y nada quedará de ellos. ¿No querramos ser justicieros? Solo hay un justo, solo hay un juez. Pero el día llegará. Dice, pero ustedes, pueblo de Dios, no lo dice, pero ustedes, le está hablando a su pueblo, pero ustedes, pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, dice, y en sus rayos trae salud. Y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. Si tú lees este pasaje sola en casa, yo deseo que te cause gozo. Sería triste que no nos cause gozo para el pueblo de Dios. Yo deseo que te anime. Dios desea que te animes, porque el día llegará y el justo pondrá toda su justicia en esta tierra. Ahora, esta profecía fue escrita antes de Cristo. Y el contexto social que estaban viviendo el pueblo de Dios en ese momento estaba causando mucho desánimo. El contexto social que está viviendo el pueblo de Dios estaba causando mucha tristeza en el corazón, mucho cansancio en el espíritu, para quienes de verdad querían agradar a Dios. Los malos se mofaban y disfrutaban de la maldad que hacían. ¿Tú crees que tenían algún problema para apoyar la cabeza en la almohada y dormir? Ninguna. Cuanto más injusticia hacían, más se regocijaban. La impunidad estaba en lo más alto. La ley, por lo que leemos, era comprada y cambiada por poderosos corruptos. Y la violencia era la triste realidad que vivían todos los días. Si yo no te diría que este dato es de antes de Cristo, pensarías que estoy hablando de hoy. Por eso Dios llevó una palabra para su pueblo en aquel tiempo y Dios quiere darte una palabra en esta mañana. El mensaje es un mensaje de confrontación, pero un mensaje de esperanza. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos al sol de justicia. Porque solo en Jesús seréis sustentados. Solo en Jesús seréis libertados. Solo en Jesús encontraréis el vigor, el renuevo y la justicia. Y la justicia. No te apresures por ver la justicia de Dios. Descansa. Él lo hará. Él sabe. Y hablando de perseverar y de estar bajo el sustento de Dios, el mejor ejemplo que pude encontrar quizás fue Noé, porque aparte con Noé pensaba que en los últimos tiempos sería como en los tiempos de Noé. Entonces lo traje, lo llevé y lo traje.
Noé, Dios le habló a Noé, como Dios te habla a ti. Y Noé fue fiel a lo que Dios lo llamó. Venía tiempo de juicio. Eso no se podía cambiar. La palabra ya estaba dada. Y lo envió ¿a qué? A construir el arca y a que hable del juicio de Dios. Ahora, para Noé fue más fácil meter los animales que la gente. Ya te lo digo. Fíjate cómo estaba el corazón del ser humano. Pero Noé fue fiel al llamado. Ahora mi pregunta es, ¿tú crees que todos los días, en medio de las crisis, en medio de las opresiones, le fue fácil levantarse a construir esa arca? No. Yo creo que tenía días de vigor, como los teníamos todos, como los tenemos todos. Tenía días en donde las burlas, las hostilidades, lo de fuera y lo de dentro y todo era una mezcla, pero aún así él iba y hacía el arca. Aún así, en medio de todo, él ponía sus ojos sobre Dios y decía, quizás hoy no tengo el ánimo, quizás hoy no tengo las fuerzas ni la visión clara, pero lo que tú me dijiste que diga, lo haré. Ese es Noé. Y Dios hizo justicia. Los mismos puños que se levantaban para mofarse de él fueron los que fueron usados para golpear la puerta, para que la puerta sea abierta. Pero el tiempo se había cumplido y la puerta no podía ser abierta. Las mismas bocas de generaciones de padres e hijos que pasaban al lado de Noé y dirían, este viejo loco que dice que habla con un Dios. Esas mismas bocas gritaban para que la puerta sea abierta, porque el día llegó y la justicia de Dios descendió. Porque no tomemos en poco cuando Dios dice que Jesús, regresará como juez. Ya vino como Salvador. Y tú y yo estamos disfrutando de ese favor. Y tú y yo estamos disfrutando de ese paraíso. Y tú y yo estamos disfrutando del tiempo de gracia que Dios dice, volved a casa. Venid a mi casa. Pero todo tiene un tiempo. El tiempo en donde la puerta se cierra, si se abriría, Dios sería mentiroso. Y tenemos un ejemplo más completo que nos vemos todos quizás en él, para que entendamos que todos pasamos dificultades. No creas que eres la única o eres el único. Todos pasamos dificultades. El tema quizás, el ejemplo que nos podemos ver todos es de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, ahí ya no se ve la sensata arriba y la necia abajo. Porque hay un tiempo en donde la oscuridad descendió sobre todas. Sobre las vírgenes sabias y sobre las necias. La opresión descendió, la oscuridad descendió y causó somnolencia, causó cansancio. Se durmieron todos. Pero en medio de esa crisis, en donde todos se han quedado dormidos, sabios y necios, Dios revela que conoce a los suyos. Y esto lo digo para animarte, porque no sé en qué condición está tu vida. Pero si tú en medio de todo, a veces, no lo haces tan bien, te quedas dormido, pero tú tienes un corazón conectado con Dios a pesar de... En el fondo, en el último aliento de vida dices, es que quiero hacer tu voluntad. Dios te conoce. Por eso da oportunidades. Por eso se despertaron todos juntos. Nada más que la actitud fue diferente. Las sabias solo tenían que reacomodar. Las sabias solo tenían que reajustar. El problema de las necias era que ellas dependían sumamente todo de la tierra. ¿A quién le pidieron aceite? A las otras, a las que eran igual que ellas.
La necedad hace que dependamos del hombre. La necedad hace que busquemos llenar lo que es divino con lo terrenal. Esa es la necedad. No te preocupes si a veces pasas épocas difíciles. Dios te conoce. Él te dará tiempo. La puerta será abierta y tú y yo entraremos por ahí. Pero si no cuidas tu relación con Dios, si no cuidas tu vínculo con Dios, si no cuidas al precioso Espíritu Santo, no sabrás ni qué puerta se abrió. No la conocerás. El sol de justicia es la vid que nos mantiene a salvos y con vida y vigor a todos. Pero llegará el día que volverá. Volverá el juez en su perfecta justicia. La pregunta es, ¿cómo y dónde nos hallará? ¿Cómo y dónde? El día y la hora no lo sabemos, pero ¿cómo y dónde lo podemos resolver? ¿Seremos esa paja seca? ¿Seremos esa paja sin vida? ¿Que ni se arrima al fuego porque sabe que se va a quemar? ¿O seremos esos becerros desesperados? ¿Nunca has visto los becerros cuando están esperando que el dueño abra la puerta? Yo lo he visto. Están desesperados y cuando va el dueño y abre la puerta se llevan al dueño por delante. Bueno, esa es la actitud que tenemos que tener. Estar desesperados de que Jesús venga. Estar desesperados que la puerta se abra. Y dejarnos abrazar por el sol de justicia. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos de lo que de verdad tiene importancia. El resto todo Dios lo puede solucionar. Y si no lo ven nuestros ojos, Dios sabrá. Amén. Cierra tus ojos si lo haces con buena voluntad delante de Dios y vamos a orar.